de la materia de contabilidad gubernamental. A continuación responderemos 5 preguntas que como equipo hemos analizado. La primera de ellas tiene que ver con el concepto de contabilidad gubernamental. Según la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado, en el artículo 98 se define la contabilidad gubernamental como un conjunto de principios, normas y procedimientos técnicos para recopilar, registrar, procesar y controlar en forma sistemática todas las transacciones del sector público, las cuales son expresadas en términos monetarios, con el objeto o el objetivo de proveer información sobre la gestión financiera y presupuestaria. Otras definiciones de contabilidad gubernamental: se dice que es el método que investiga de manera sistemática las operaciones que ejecutan las dependencias y entidades de la administración pública. Además, proporciona información financiera, presupuestaria, programática y económica contable de forma completa y de manera oportuna para apoyar las decisiones de los funcionarios de las entidades públicas en sus distintos ámbitos y fases del proceso productivo. ¿Cuál es el surgimiento de la contabilidad gubernamental a nivel mundial? Esta se encuentra determinada por el desarrollo del Estado y de sus instituciones públicas en el período de 1821 a 1880. Esta fue la época más prolongada de inestabilidad de la hacienda pública, en la que se logra implantar las primeras bases legales en lo que respecta a la contabilidad gubernamental. Del año de 1881 a 1935 fue el periodo en el que se estabilizan las instituciones, ya que se asientan las bases de la administración pública y la elaboración de la cuenta pública por parte del Ministerio de Hacienda. Y del año de 1935 a 1976 fue el periodo que se considera estable para el control de los ingresos y egresos del Estado. ¿Cuál es el surgimiento de la contabilidad gubernamental en El Salvador? La contabilidad gubernamental en nuestro país estaba orientada a poder establecer los controles que fueran necesarios para el manejo de los ingresos y gastos de la nación, generando los informes necesarios para fines de liquidación de fondos u otros propósitos. Además, la Ley de Contabilidad Central vigente desde el año de 1952 hasta el año de 1991 determinaba que la Dirección de Contabilidad Central del Ministerio de Hacienda mantendría un sistema centralizado de cuentas para conocer el estado de ejecución y resultado de liquidación de presupuestos, así como del Tesoro y de la Hacienda Pública. La contabilidad gubernamental en El Salvador surge con la aprobación de la Ley Orgánica de Contabilidad Gubernamental mediante Decreto Legislativo número 120 del 5 de diciembre del año de 1991, publicado en el Diario Oficial número 242, tomo 313 del mismo mes y año, con el objeto de dotar a todas las instituciones públicas de un sistema homogéneo de registro contable constituido y fundamentado por un conjunto de principios, normas y procedimientos técnicos para recopilar, registrar, procesar y controlar en forma sistemática toda la información referente a las transacciones del sector público y proveer información sobre la gestión financiera y presupuestaria. En El Salvador se adopta el sistema de contabilidad gubernamental con la colaboración del Fondo Monetario Internacional, comprendiendo a todos los organismos públicos, tanto el gobierno central como las entidades autónomas y municipales, y el 23 de noviembre de 1995 se aprueba la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado, conocida también como Ley SAFI, mediante Decreto Legislativo número 516, la cual comprendía los subsistemas de presupuesto, tesorería, inversión y crédito público y contabilidad gubernamental,
el cual contiene los lineamientos que se caracterizan por la fijación de un conjunto de principios compatibles con contabilidad general, con la única diferencia que la regula como un todo y no solo la exposición de la información. Importancia de la implementación de la contabilidad gubernamental. Sabemos de que el fin primordial de esta contabilidad es proporcionar en forma oportuna la información financiera que requieran los administradores del gobierno, con el fin de ayudarles a ejecutar los planes, programas, proyectos y actividades del sector público en la forma más eficiente, eficaz y económica. Cada ejecutivo público, sea titular de un ministerio o entidad, director de un programa, jefe de una dependencia, necesita contar con informes relativos a su nivel de responsabilidad que le permita tomar decisiones más apropiadas, con base a un conocimiento completo de una situación real. Además, los miembros del Poder Legislativo, los funcionarios en otros niveles, los interesados fuera de gobierno y la ciudadanía en general también requieren diferentes niveles de información financiera sobre las actividades del Estado y el uso que se le dan a los recursos. En su origen, la contabilidad gubernamental existía principalmente con fines de proporcionar la confianza de que los fondos públicos habían sido recibidos, mantenidos y gastados legalmente y sin ninguna irregularidad. ¿Cuáles son las características que debe de cumplir la contabilidad gubernamental? Se fundamenta en la descentralización de los registros contables a nivel de instituciones o fondos creados por ley y la agregación de datos globales para efectos de consolidación contable. Su estructura se basa en un sistema integral, único y uniforme, y también otra característica es que tiene o hace la centralización de la información financiera para efectos de consolidación contable en la Dirección General de Contabilidad Gubernamental del Ministerio de Hacienda. Objetivos que debe de cumplir la contabilidad gubernamental. Entre estos se puede mencionar que uno de ellos es producir información de tipo operativa para la toma oportuna de decisiones informadas dentro y fuera del gobierno. Se considera el fin más importante de la contabilidad sin disminuir la importancia de otros fines. Además de ello, es registrar de manera sistemática todas las transacciones que se produzcan y afecten o puedan afectar la situación económico-financiera de las jurisdicciones y entidades del país. Procesar y producir información financiera para la adopción de decisiones por parte de los responsables de la gestión financiera pública y para los terceros interesados en la misma. Presentar la información contable y la respectiva documentación de apoyo de forma ordenada, de modo de que se puedan facilitar las tareas de control y auditoría, ya sean estas de tipo internas o externas. Permitir que la información que se procesa y se produzca sobre el sector público nacional pueda ser integrada al sistema de cuentas nacionales. Por último, se puede mencionar que también uno de los objetivos es producir los estados financieros necesarios para mostrar los resultados de la gestión presupuestaria y económica, así como la situación patrimonial de las organizaciones públicas, todo ello con la estructura, oportunidad y periodicidad que los usuarios requieran. A continuación, se le dará mención a los principios que debe de cumplir la contabilidad gubernamental. El primero de ellos tiene que ver con el ente contable, donde se menciona de que toda institución o fondo creado por ley o decreto que administre recursos y obligaciones del sector público constituirá un ente contable con derechos, atribuciones y deberes propios, los que en conjunto conformarán el ente contable gubernamental. El segundo es la medición económica. La contabilidad gubernamental registrará de manera imparcial todos los recursos y las obligaciones que sean susceptibles de evaluar
en términos monetarios, reduciendo los componentes heterogéneos a una expresión común, medidos en moneda nacional de curso legal, salvo autorización expresa en contrario. El número 3 es la dualidad económica. Este principio reconoce como método de registro en la contabilidad gubernamental la partida doble y consecuentemente la ecuación de balance que se representa de la siguiente manera, que los recursos serán iguales a las obligaciones o también que el activo será igual al pasivo más el patrimonio. El cuarto principio es el de vengado. Este principio establece que los hechos económicos que modifiquen la composición de los recursos y obligaciones del sector público serán reconocidos en el momento que sea posible conocer y cuantificar los efectos independientemente que produzca o no cambios en los recursos de fácil poder liberatorio, y la sola estimación o intención de producir cambios en la composición de los recursos y las obligaciones no es interpretada como un hecho económico, luego que se excluya de los recursos disponibles y las fuentes de financiamiento de los mismos, excepto como información referencial a través de cuentas de orden en los casos que se estime procedente. El quinto principio es la realización. La contabilidad gubernamental reconocerá los resultados de variaciones patrimoniales cuando los hechos económicos que los originen cumplan con los requisitos jurídicos y o inherentes a las transacciones. El siguiente principio menciona lo que es el costo como base de evaluación. En este principio dice de que se registrarán los hechos económicos sobre la base del valor de intercambio de los recursos y obligaciones económicas, salvo que sean determinadas circunstancias que justifiquen la aplicación de un criterio diferente de evaluación. Las provisiones financieras es el séptimo principio, y este establece de que se reconocerá la incorporación de métodos que puedan permitir expresar los recursos y las obligaciones lo más cercano al valor de conversión a una fecha determinada. El número 8 es el periodo contable. La contabilidad gubernamental definirá intervalos de tiempo para dar a conocer el resultado de la gestión presupuestaria y situación económica financiera que pueda permitir efectuar comparaciones válidas. El siguiente principio es la exposición de la información. Esta dice de que se deben de generar y se van a incluir o se incluirá información financiera necesaria para una adecuada interpretación de las situaciones presupuestarias y económico-financieras, reflejando de manera razonable y equitativa los legítimos derechos de los distintos sectores interesados. El principio menciona la existencia permanente. Todo ente contable responsable de llevar contabilidad gubernamental se considera de existencia permanente y continua a menos que las disposiciones legales establezcan lo contrario. El número 11 menciona el cumplimiento de las disposiciones legales. La contabilidad gubernamental estará supeditada al ordenamiento jurídico vigente, prevaleciendo los preceptos legales respecto de las normas técnicas. Y el último principio menciona lo que es la consistencia. Esta estará estructurada sistemáticamente sobre bases consistentes de integración, unidad y uniformidad. La última pregunta de este cuestionario mencionaba qué es el municipalismo y cómo éste ha venido evolucionando. Sabemos que históricamente el origen de los municipios se remonta a la época de las ciudades, en las ciudades del estado de Antigua Grecia, llamadas también estados municipales, siendo Atenas el modelo más palpable por tratarse de una forma de gobierno democrático. Y la Constitución, que fue reformada para el año de 1945 y 1950, se recuperó la autonomía en el caso de los municipios y desde luego la facultad de la población para poder elegir sus propios gobernantes. Y la Constitución de 1983, que es la que está vigente hoy en día, amplía el carácter autónomo de las municipalidades.